La disciplina 2 es definir el problema. Aquí es donde se comete otro de los errores más comunes, querer saltar a conclusiones sin tener la información completa. Cuando iniciamos el proceso de análisis de un problema, generalmente falta mucha información que tenemos que buscar y recolectar. Una de las frases célebres de Einstein era que si le daban una hora para resolver un problema, dedicaría los primeros 55 minutos a definirlo. Los ingenieros lo saben muy bien. Lo más difícil de resolver un problema es plantearlo. Hace muchos años, antes de iniciar esta empresa, tuve un jefe inglés, Binks, si no mal recuerdo. Él me enseñó una frase que nunca olvidaré. Me dijo, cuando analices un problema, no asumas nada. Y entonces escribió en un pizarrón la palabra assume, asumir en inglés. Pero la escribió en 3 colores. Y literalmente me dijo, assume. It means to make an ass of you and me. Never assume. O en palabras más ligeras, asumir es hacernos tontos. No asumas nada. Los japoneses sugieren aplicar los 3 principios reales para obtener información. San, Gen, Shugi. San significa 3, Gen real y Shugi principios. El primero de ellos es Genba o Gemba, que significa que debemos ir al lugar donde sucede o sucedió el evento. El segundo es Genbutsu, que significa lo que se analiza, es decir, tenerlo en las manos, palparlo. Y el tercero, Genjitsu, la evidencia, la información real que está disponible. Para definir correctamente un problema, tenemos que formularnos una serie de preguntas. Una buena herramienta para hacer esto es 5W2H, que integra 7 preguntas, pero cada una de ellas se formula varias veces y de distintas formas. El equipo multidisciplinario de análisis debiera formular tantas variantes de cada pregunta como sea necesario, dependiendo de la naturaleza del problema. Más o menos de la siguiente forma. Las 5W son What is it? ¿Qué es? Para describir el problema. Por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Qué se está observando? ¿Cuál es la necesidad? Who, ¿quién? Para describir a las personas involucradas o interesadas. Por ejemplo, ¿quién está implicado? ¿Quién detectó el problema? ¿Quién es el afectado? Where, ¿dónde? Para describir el lugar, la ubicación o la posición. Por ejemplo, ¿dónde sucedió esto? ¿Dónde está pasando aquello? ¿En qué posición? ¿Qué máquina? ¿Qué etapa del proceso? ¿En qué lugar de la parte? When, ¿cuándo? Para describir el tiempo, la duración o la frecuencia. Por ejemplo, ¿en qué momento? ¿Cuántas veces por ciclo? ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia? Why, ¿por qué? Para describir causas aparentes, explicar el requisito o los objetivos. Por ejemplo, ¿por qué sucedió? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué es un problema? Y las 2H, how, cómo, para describir métodos o modus operandi, por ejemplo, en qué manera, bajo qué circunstancia, qué controles. Y how many, cuántos, para describir cantidades de fallas, desperfectos, equipos, materiales o costos. Por ejemplo, cuánto costó, cuántos equipos, cuántos recursos, cuántos productos defectuosos, cuántos defectos por producto, etc. Al juntar y ordenar las respuestas a estas preguntas, podemos redactar un enunciado coherente que dé mayor claridad al problema. Por ejemplo, el 17 de noviembre de 2014 se embarcó una caja con producto equivocado de tubos S550 al proveedor CIPSA, junto con otros productos semiterminados, y fue descubierta por el área de incoming de la planta de Tlaxcala. La caja contenía 144 piezas que representaban un costo de 4,529 pesos. Si te das cuenta, para responder estas preguntas hay que hacer mucha investigación, y eso lleva tiempo. Las respuestas no llegan de golpe. La definición del problema puede irse complementando y madurando a medida que llega más información relevante del caso. Y eso es importante, pues el rumbo de la investigación puede dar giros importantes que modifiquen la estrategia de solución. Por ello, al principio comenté,
Uno de los principales errores que se cometen en esta etapa es saltar a conclusiones en cuanto surge un problema y con la información que se tiene disponible. Tengan mucho cuidado con eso. No siempre quedará muy claro el problema al responder estas preguntas. En esos casos podemos agregar una variante que se llama es, no es, que básicamente contempla dos versiones de cada pregunta, qué sí es y qué no es, y a partir de ello identificar las diferencias para aislar aún más el problema y definirlo con mayor claridad. Por ejemplo, ¿quiénes están involucrados? Proveedores nacionales. ¿Quiénes no están involucrados? Proveedores extranjeros. Al identificar las diferencias, podríamos concluir que el problema está asociado a un proceso interno que procesa los pedidos de proveedores nacionales. Este método se parece al juego que consiste en ponerse una tarjeta en la frente que otros pueden ver pero uno no, y hacerle preguntas a los participantes que solo pueden contestar con un sí o un no. De esa forma debemos adivinar lo que dice nuestra tarjeta. Quien conoce este juego tendrá una mejor idea de cómo funciona el método. En la disciplina 2 del Lab Acción Correctiva de la Suite Métricos, se orienta al equipo a definir el problema, respondiendo una serie de preguntas derivadas del método 5W2H previamente cargadas en un catálogo. Las respuestas a estas preguntas van generando de manera automática un enunciado que al final puede ser editado para darle orden y coherencia a la definición del problema. La disciplina 3 consiste en contener el problema, evitar que se propague y salga de nuestra área de control, sobre todo evitar que le llegue a un cliente. No resuelven el problema, son como un torniquete para detener una hemorragia en lo que nos curan una herida. A las acciones de contención les llamamos alertas de calidad, que son instrucciones de trabajo temporales. Se publican en las áreas donde se implementan, se entrena al personal que las ejecuta y se establecen controles para verificar su eficacia. Un problema puede no requerir una acción de contención o puede requerir más de una. Por ejemplo, si detectamos producto no conforme en el área de embarques y no estamos seguros si es un problema de materia prima o de alguna de dos etapas de proceso, pudiésemos requerir 3 alertas de calidad con instrucciones de trabajo distintas, adicionales a las que se utilizan en esos lugares. Y quizá hasta sea necesario implementar otra más en las instalaciones del cliente para asegurar que no se nos haya fugado producto defectuoso y evitar así un paro de línea. Fallas comunes en esta disciplina es que no se describa con detalle las actividades que deben realizarse mientras dure la alerta de calidad, que no se entrene correctamente al personal que las ejecute, que no se verifique su eficacia o que una vez resuelto el problema se olviden de ellas y no las retiren y se queden como parte del proceso hasta que alguien cuestiona por qué se realizan esas actividades que no aportan valor. Se sorprenderían de la cantidad de veces que hemos detectado ese tipo de situaciones en las empresas. En la app de acción correctiva de la Suite Métricos se pueden crear tantas acciones de contención para un mismo problema como sean necesarias, o no registrar ninguna si no le aplica una contención. Se asigna un responsable para implementarla, se establece una fecha de implementación y su vigencia, se especifica la ubicación donde se implementará y cuando aplique se especifica el producto o servicio al que se le ejecutará dicha acción. Se describe el motivo, se adjuntan imágenes que describan lo que es correcto y lo que no lo es cuando aplique. Se listan las acciones a realizar mientras el evento se mantenga vigente. Se especifican métodos de medición, control e identificación si aplican. Y se imprime la alerta de calidad correspondiente para ser colocada en un lugar visible del sitio en donde se va a implementar. Cuando se vence la vigencia de una alerta de calidad, debe actualizarse el periodo e imprimirse una nueva que sustituya la anterior. Eso evita que se dejen olvidadas. Generalmente en las auditorías de proceso como las LPAs, se verifica que no existan alertas de calidad que estén publicadas en piso de producción y que estén vencidas. Más adelante vamos a programar un webinar sobre auditorías de proceso LPAs, pues estas son herramientas muy poderosas para evitar errores en operaciones que son repetitivas. Esta es una línea de tiempo genérica del proceso de las 8Ds. Observen cómo las 3 primeras disciplinas arrancan casi de forma simultánea, por eso es que no son pasos. Vean cómo la formación del equipo se extiende casi todo el proceso
pues este puede cambiar e integrar nuevos participantes sobre la marcha. Noten cómo la definición del problema se extiende por algún tiempo a medida que se consolida la información disponible del caso. Y fíjense cómo las acciones de contención se mantienen activas mientras se implementa y verifica una acción correctiva.